Voy a pedirle que diga conmigo a una sola voz: Señor, gracias. Tome su lugar, por favor. Yo creo que hay cosas que a uno le apasionan en la vida. A mí, por ejemplo, hay algo que me apasiona mucho, es estudiar la palabra de Dios. Y mira, cuando hablamos de estudiar, no estamos hablando de leer. Son dos cosas diferentes. Recuerde, por ejemplo, los que están leyendo conmigo la Biblia 2 veces al año, el próximo martes 11 de diciembre terminamos de leer la segunda versión de este año, Apocalipsis. Entonces, si me sigue conmigo, el próximo martes ya estamos terminando. Pero si se atrasó un poco y apenas va en Génesis, tiene hasta el 30 de diciembre para ponerse al día. Entonces, esa es la lectura. La lectura es el panorama global que yo tengo acerca de las Santas Escrituras, y lo que me lleva en un momento de dificultad a acordarme de textos que sé que están en la palabra. Pero estudiarla es otra cosa. Estudiar la palabra de Dios es algo más profundo, es algo que va mucho más allá, porque es la manera como nosotros inquirimos la palabra de Dios para conocer más de ella. Entonces, cuando estudiamos la santa palabra de Dios y su mensaje para nuestras vidas, debemos tener dos cosas presentes. Número uno, unos buenos comentarios. Mire, yo no soy partidario de el neopentecostalismo o de los neopentecostales que dicen que todo es por obra y gracia del Espíritu Santo, y que usted viene y se para aquí y aquí es donde usted recibe la unción del Espíritu Santo. Yo eso no lo creo. O sea, yo ese cuento no me lo trago por ninguna razón. Yo creo que la palabra de Dios hay que estudiarla. La palabra de Dios hay que tratarla con cuidado y con respeto. Entonces, cuando usted quiere estudiar la palabra de Dios, debe de apoyarse de buenos comentarios. Hay varios muy buenos, los comentarios de MacArthur, de Barclay, de Matthew Henry, y otra cantidad de comentarios que han salido excelentes, muy buenos, para que podamos profundizar más en el sentido del texto bíblico. Y número dos, estar total y absolutamente dispuestos a ser enseñados, a aprender. Esa es la tarea fundamental cuando estudiamos la Biblia. No es simplemente por la academia, no es simplemente para decir que estudio, es para ser enseñados, para que podamos aprender y aprender mucho. Y en ese estudio que estoy haciendo de la carta a Santiago, ese estudio exegético, me acordaba de un dicho. Vamos a ver si de pronto a usted le tocó. Yo hoy veo gente muy joven, no sé si a pronto a usted le ha tocado un dicho que en mi época sonaba muchísimo y que aún hoy sigue sonando. Póngale cuidado. Es que yo no quiero que mis hijos pasen por las que yo he pasado. ¿A cuántos nos han dicho eso? ¿O cuántos papás dicen eso? Es que yo no quiero que mis hijos les toque pasar por la que yo he pasado. Mi mamá decía: por eso trabajo como una mula de 6 a 6, para que mis hijos no pasen lo que yo pasé, y hemos pasado peores. Entonces, cuando usted hace que ese dicho sea una realidad, usted no está haciendo nada bueno por sus hijos. Usted está creando una sociedad mediocre y orgullosa. Hermanos, piensen en algo. Mire, el que no se equivoca no crece. El que no sufre no madura. Y el que no lucha no consigue. Yo quiero que usted sepa algo. Mire, si usted realmente ama a sus hijos como dice amarlos, es necesario que ellos aprendan de sus propios errores, para que ellos puedan ser verdaderamente independientes y aprendan a valorar todo lo que hagan. Si usted le da a su hijo todo lo que le pide, si usted le concede a su hijo todo, le tapa absolutamente todo, usted va a terminar visitándolo en la cárcel o en un cementerio, porque ese hijo suyo va a crecer pensando que la sociedad le debe algo. O
que todos le deben algo de justicia, porque siempre ha creído que todos se lo tienen que dar. Entonces, esa generación que ustedes están creando pensando que su hijo no sufra lo que usted sufrió o lo que usted vivió, está por demás errada. Haga que sus hijos cometan errores. Haga que sus hijos vean sus errores y crezcan a través de ellos. Créale necesidades. Críe sus hijos con necesidades menos afectivas, pero sea un generador de una generación suficiente, de una generación crítica, de una generación que pueda decir: voy hacia adelante porque es lo que yo sé hacer. Seamos salvos. ¿Cuántos dije? Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Es por eso que Él nos guía a través de las pruebas al conocimiento. Según algunos, la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, mire, voy a decirle algo. Dios quiere que usted sea purificado para ir a la eternidad con Él. Dios quiere que usted, a través de las pruebas, identifique sus debilidades para que se pueda fortalecer a través de ella. Así como usted quiere que sus hijos sean una mejor generación, Dios quiere que usted sea esa generación de creyentes radicales, de creyentes que se paran en su fe firme, aún a pesar de las circunstancias. Yo sigo afirmando lo que he dicho desde el comienzo de este estudio. Dios permite que seamos probados, no para Él darse cuenta de nuestra fe, sino para que nosotros mismos nos demos cuenta de nuestra fe. Se murió el retorno. Sino para que nosotros nos demos cuenta de cómo es nuestra fe, de qué debilidad estamos pasando o qué debilidad o qué nos falta para podernos fortalecer en medio de las circunstancias. Mi amado, hay algo que tú y yo tenemos que tener claro. Tú y yo tenemos que tenerlo lo suficientemente claro. Mire, yo no sé, ¿les digo una exageración o les digo la verdad? ¿No quieren una exageración? No, quieren la verdad. Bueno, ayer mientras estaba trabajando en el mensaje, se me vino esta máxima a la cabeza. Las pruebas curten el cuerpo, transforman el corazón y doblega el orgullo. ¿Qué tal? Voy a repetírsela para que usted tome nota. Las pruebas curten el cuerpo, transforma el corazón y que no podemos negociar. Y eso quiere decir que las pruebas nos vuelven más y más enseñables. Esa es la única forma, ser enseñables, someternos a la voluntad de Dios, someternos a su palabra, es la única manera para poder salir de las pruebas y ser victoriosos. Voy a invitarle para que abra su Biblia en la carta a Santiago, en el capítulo 1, y mientras usted se va buscando el texto, voy a pedirle que se coloque de pie. Santiago, la carta de Santiago usted la encuentra después de la carta a los Hebreos. Capítulo 1, Santiago capítulo 1, ¿cuántos dicen amén? Como
Carta de Santiago capítulo 1 y vamos a leer desde el verso 5. ¿Cuántos dicen amén? Si alguno de vosotros, verso 5, tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Verso 7, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es humilde, que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Verso 10, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura aparente. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Que Dios bendiga su palabra y hoy llevamos todos nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo y la iglesia dice conmigo, amén y amén. Mis amados, hay algo que usted tiene que saber y que usted no puede dudar de ello. Y es que la Biblia pone en claro que ninguna persona, escúchame, ninguna persona que acude a Dios con una fe férrea, con una fe salvadora o como le llaman comúnmente la perseverancia de los santos, será jamás será separada del Salvador. El Señor Jesús lo reafirma en su palabra cuando él dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el verso 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es Él mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, porque mi Padre y yo uno somos. Hermanos, y si usted no le cree al Señor Jesús, quiero ratificarle que la Trinidad, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo asegura a los creyentes para que nadie, absolutamente nadie que crea en el Señor se pierda jamás. Mis amados, Dios guarda a su pueblo de la apostasía, del abandono de la fe. Hermanos, por muy grave que sea tu pecado, por muy grave que sea el pecado en el que haya caído, nunca esos pecados lo excluirán del reino de Dios. Por eso, el Señor Dios Todopoderoso, en la primera carta de Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Yo no sé cómo es el tamaño de tu pecado, ni tú conoces el mío. Pero de una cosa estoy seguro, es que tu pecado, si es confesado delante de Dios, como yo confieso los míos, Él derramará de su gracia, de esa sublime gracia para perdonar tus pecados y librarte de la condenación eterna. Hermano, así como lo dijimos antes, la seguridad eterna, esa seguridad que tú y yo tenemos en la eternidad con Él, posibilita la paciencia y la perseverancia de todos los creyentes. Por eso el texto dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero, por otra parte, si una persona abandona la fe en Cristo, sencillamente prueba que nunca tuvo una fe salvadora alguna. El apóstol Juan dice en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, en el verso 19,
salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase. Ese texto nos lleva de pronto a una de hoy, pero sí tiene que ver con los que perseveran en la fe. Mi amado, el texto me muestra que no todos los que están aquí van a ser salvos, que no todos los que forman parte de las mega iglesias, de los grandes edificios de iglesias, van a ser salvos. Porque muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, en tu nombre hicimos. Y Él los dirá: apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Hermano, la perseverancia es inseparable de la santidad. Perseverar porque no pertenece a Dios. Perseverar en la fe. Hermano, hay algo que usted tiene que saber de esta iglesia. Es que aquí creemos con certeza. Se pierde y yo le digo no, con toda. Entonces la persona me pregunta: bueno, pastor, la fe constantemente en algo por lo cual tiene que estar clamando a Dios. Hermano, si usted no tiene, usted no puede decirme que está creciendo, porque en la comodidad nadie aprende, nadie absolutamente. Tener disgusto. Posible que no contemos con todos los elementos necesarios. Circunstancias, de pronto un revés en su vida. Ninguna persona, una pérdida inesperada que de pronto nos desconcierte, o un golpe. Esas tales pruebas, algunas son tan, pero tan intensas que tienden a dejarnos desconcertados, y las respuestas normales que nos han servido en otros momentos o en otras dificultades, ahora ya no nos sirven ni nos dejan el mismo fruto. Hermano, yo quiero decirle algo: si el gozo en medio de la circunstancia que está viviendo no es suficiente, el apóstol Santiago nos desafía y te dice: no te des por vencido. No sabes qué hacer. Estás
tomar si persevera. Persevera. Clama a Dios Jehová de los ejércitos. Por eso el profeta Jeremías dice, cuando él clama al Señor y el Señor le responde: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces. Clama a mí, pero cuando clames, clama por algo mucho más fuerte en la circunstancia que no puedes manejar. Y ese clamor se convierte en una necesidad de sabiduría. Mis amados, la sabiduría es la combinación de la inteligencia con la madurez espiritual. Esa cualidad, la sabiduría, que nos permite actuar con singular aplomo en situaciones, las situaciones en las que la gran mayoría tambalea, en la que la gran mayoría cae. Una situación difícil, un pecado, un problema, cuando las cosas con tranquilidad, con aplomo, porque apaciguas el espíritu. Hermanos, una fe sana, una fe fuerte, no se basa en las emociones, sino poner en práctica esos momentos que tú has sabido de la Biblia en las circunstancias más difíciles. Sabiduría es madurez espiritual. Cuando los creyentes afrontamos tiempos de prueba, ya sea física, emocional, moral o espiritual, tenemos mucha necesidad de la sabiduría de Dios. Y es en esos momentos difíciles en que lo que hemos leído acerca de la palabra de Dios nos va a ayudar para podernos fortalecer. Cuando estamos en una situación difícil que no sabemos qué hacer, entonces usted tiene que decir: hay un texto en la Biblia que dice que no me fíe de mi propia prudencia. Claro, eso está en Proverbios, en el Proverbios capítulo 3. Vaya conmigo, Proverbios capítulo 3 dice en el verso 5: fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía en Jehová. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Hermano, muchas veces, y he escuchado a muchos que claman a Dios, que dicen: pastor, es que yo voy a hacer esto. Y yo le digo: ¿tienes la paz de Dios? Sí, pastor, ya he orado, tengo la paz de Dios, estoy inundado de gozo. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? No es que tú torciste orando la voluntad de Dios para que se acomode a lo que tú quieres. No, yo he orado. Pastor, mire, se han abierto puertas, yo he orado. Pero resulta que la Biblia dice en Jeremías capítulo 17 verso 9: engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Hermano, cuando usted quiere hacer algo, usted quiere torcer la voluntad de Dios y piensa que está haciendo la voluntad de Dios. Por eso Santiago en el versículo 5 dice claramente: Él no nos está dando un consejo personal, Él nos está dando una orden divina. Y por lo tanto, nuestro clamor al Señor por sabiduría no es optativo, es un mandato. Cada vez que hay una circunstancia en tu vida, pide sabiduría y Él derramará en ti
esa sabiduría hasta que sobreabunde. Ahora, y si un creyente sometido a prueba no se acerca al Señor y desarrolla una vida de oración más profunda, es probable que el Señor mantenga la prueba o incluso hasta la intensifique, hasta que su hijo, tú o yo, acudamos al trono de la gracia, hasta que haga estar atento su oído a la sabiduría e incline su corazón a la prudencia. No te fíes de tu propia opinión, descansa en el Señor y busca sabios para un buen consejo. Hermanos, a Dios no se le agota la sabiduría. Dios tiene sabiduría en abundancia y está infinitamente dispuesto a darte más de lo que tú puedas pedirle. Mi mamá decía, me acuerdo, más tiene Dios para darnos que nosotros para pedirle. Y Dios tiene infinita sabiduría para darnos. No obstante, Él espera que nosotros se la pidamos. Mira, a veces uno no entiende la soberanía de Dios, pero es que Dios es un caballero y respeta. Hay ocasiones en que yo sé, por dificultades o por circunstancias, que alguno de ustedes está pasando. Usted piensa que yo no la sé, pero es que, a uno le llegan todas. Y no es porque tenga comunicación con el Espíritu Santo, sino porque tengo un WhatsApp que todo lo sabe. Y me escriben y me cuentan de situaciones de alguien, de alguna persona. Pero a mí mi mamá me enseñó desde que yo estaba chiquito. Ella me decía, mijo, uno nunca se debe meter a destapar las ollas de la cocina si no lo invitan. Traduzco a lo paisa, no se meta en lo que no le interesa, aunque no lo hayan invitado a usted. Yo conozco algunas de las situaciones de muchos, pero si usted no viene y me la cuenta, yo no puedo hacer nada. Yo no puedo ir a decirle, hermano, es que yo sé que usted está pasando por esta, venga que le quiero ayudar. ¿Sabe por qué no lo hago? Porque es que ayudarle a Dios a hacer la voluntad de Dios no es hacer la voluntad de Dios. Y usted tiene la prueba para humillarse. Usted tiene que pasar la prueba para entender sabiduría y poder venir a pedir ayuda donde cree que lo puede necesitar. Y yo le digo delante de Dios, si usted viene y me cuenta, no solamente oraré por usted, sino que haré lo que esté a mi alcance para poderle ayudar en su situación. Pero no pretenda que yo adivine, porque yo no soy adivino. Yo tengo 2 cartones. Uno de la Universidad Libre y dice economista, y otro de FLET que dice teólogo. En ninguna parte dice que soy adivino ni que soy milagroso de Buga. Si usted viene y me cuenta, haremos algo. Dios no espera que usted quede callado y que usted diga, tú todo lo sabes. Él todo lo sabe, pero Él espera que usted le diga de qué tiene necesidad. Por eso, si usted cree que en algún momento le dijo a Dios, ay, yo ya no voy a volver a orar por ese borracho, yo se lo dejo a ti, está cometiendo un error, porque usted debe. Usted tiene que buscar a Dios en oración todos los días de su vida. Hermano, mire, voy a darle un texto bien interesante. Porque Dios quiere lo mejor para ti, porque Dios anhela lo mejor para ti y que seas purificado para la eternidad. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 29. El libro de Jeremías, en el capítulo 29, en el verso 11 dice, esto es una maravilla, mira, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor Jehová de los ejércitos, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Verso 12, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo
vuestro corazón. Hermano, busca a Dios y lo encontrarás mientras puedas. Porque toda sabiduría procede de lo alto. Y es por ello que Santiago nos orienta a acercarnos a Dios con toda confianza. ¿Por qué? Porque el Señor es generoso a la hora de responderle a sus hijos. Pero Él advierte, y mira, es una advertencia santa, que nuestro pedido de sabiduría debe de realizarse en un espíritu de absoluta convicción en la bondad de Dios. Hermano, cuando usted le pida sabiduría a Dios, asegúrese de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como la ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Mira, hace unos años estaba en una iglesia y el pastor estaba predicando y terminó la predicación, ministró y dijo a la iglesia, una iglesia pequeña en esa época, y le dijo: todas las personas que se sientan enfermas y que quieran ser sanadas delante de Dios, voy a invitarle para que venga aquí al frente. Él esperó y salieron varias personas salieron al lugar ahí al frente. Yo siempre me cuestiono, porque si el Espíritu Santo está en este lugar, Él no está solamente aquí, Él está en todo lugar. Pero bueno, esa ya es una añadidura, cursillas añadidas, como dice alguien por ahí. Entonces vino la gente y Él oró por todos. Me pareció muy extraño porque también hizo una decisión de fe. Llamó a la gente para que hicieran la oración del pecador. Yo dije: ve, tan extraño. Entonces, cuando terminó de orar, la gente se sentó y al lado mío habían dos señoras. Y una de las señoras le dijo: ¿cómo estás? Y ella le dijo: ay, tan enferma. Si tenía un ánimo de doble fe, ¿para qué pasó adelante si no tenía la seguridad y la certeza que iba a ser sanada? Ese es el problema del doble ánimo. Algunos cristianos sencillamente dudan que Dios les dé lo que necesitan. Ponen en duda la capacidad de Dios para poder satisfacer las necesidades que usted le pide. Y algunos otros justifican su duda de muchas maneras. Creen que no lo merecen. O pudieran pensar que sus necesidades no merecen la atención de Dios. Y eso es verdad. Porque ¿quiénes somos nosotros para merecer la atención de Dios? Nada. Pero la santa palabra de Dios dice en Filipenses 4:19: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él suplirá, Él lo dice en su palabra, y si lo dice su palabra, yo lo creo. Pero hay otros más osados. Hay otros cristianos tienden a discutir con Dios, tienden a disputar con Dios, preguntándole por qué Él permite que las calamidades toquen a la puerta de su casa, o por qué no me ha dado todavía la salida. Mis amados, esa pregunta en los labios de un creyente es una pregunta arrogante que se olvida de todo lo que Dios en su infinita misericordia ha hecho por él. La Biblia dice en Hebreos capítulo 11, verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que busque a Dios, porque es necesario que el que se humilla ante Dios tenga certidumbre, certeza que Él verdaderamente existe y que es galardonador de los que le buscan. Hermano, voy a decir lo más sencillo. Un hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mi amado,
no hay nada más peligroso que un hombre de doble ánimo. Mira, esta mañana me saqué un dicho que dice: líbrame Dios de las aguas mansas y de los de doble ánimo. Porque los de doble ánimo hoy te saludan, mañana te dan la espalda, hoy te aman, mañana te odian, hoy te abrazan y mañana te dan la puñalada trapera. Corre con los de doble ánimo. Corre, porque un hombre de doble ánimo, aunque afirma ser creyente, su conducta muestra y evidencia que actúa como incrédulo. Por eso nosotros en este lugar hacemos énfasis sobre un estilo de vida que hable más duro que tu voz. ¿Sabe por qué? Porque la evidencia de una fe férrea no está en lo que dices, sino en lo que vives. Cuando pasa por una prueba dura, acude entonces no a Dios, no al que le da la solución, sino a los recursos humanos. En lugar de confiar en que el Dios Todopoderoso le ayudará y le dará la solución. O se vuelve amargado, se vuelve resentido y no busca ayuda alguna. Sigue viniendo a la iglesia, pero actúa como si Dios no existiera. Hermano, la persona de doble ánimo está tratando de servir a Dios, a dos dioses, que como dice el Señor Jesucristo, es imposible hacerlo. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Esas personas de doble ánimo no deberían esperar nada del Señor. Nada, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Soy cristiano cuando me conviene, pero estoy en el mundo cuando necesito solucionar los problemas. Una persona de doble ánimo es inestable en todo lo que hace. Hermanos, una persona de lealtades divididas no posee firmeza en su compromiso de actuar conforme a los principios del reino. Cuando esté pasando por una prueba difícil, hermanos, una persona de doble ánimo no se atreve a afirmar, como lo hizo Job: hasta que muera no abandonaré mi integridad. Mis amados, un cristiano genuino no es alguien que en determinado momento hizo una profesión de fe en Cristo, que hizo la oración de pecador y piensa que ya es el mejor cristiano del mundo. Un cristiano que verdaderamente tiene una fe férrea es ese cristiano que muestra verdadera fe y un progresivo amor por Dios. Ese amor que hace que las pruebas y las circunstancias no lo pueden dañar y mucho menos destruir. No importa cuán difícil sea, no importa cuánto duren, no importa cuánto puedan durar. Su fe de un verdadero cristiano es una fe férrea y persistente. Mis amados, yo quiero que usted recuerde algo bien importante. Bien importante. Bienaventurado significa mucho más que la simple felicidad de una vida sin preocupaciones. Bienaventurado es doblemente bendecido, pero bienaventurado es mucho más que la simple felicidad de una vida sin preocupaciones, con escasos conflictos y problemas. Más bien denota el concepto de un gozo y una satisfacción interior profundos que sobrepasa todo entendimiento, gozo y alegría en medio de la dificultad. Eso es bienaventurado. Es un gozo que solo el Señor mismo puede impartir a aquellos que por causa de Él y en su poder soportan, conquistan
fiel y pacientemente las pruebas. Mis amados, el varón que soporta la tentación es el que nunca abandona su plena confianza en Dios. Es un creyente genuino que persevera y llega a ser el hombre que ha resistido la prueba. Hermanos, yo creo que podríamos resumir el texto de hoy diciendo: la perseverancia trae como resultado la aprobación de Dios, y su aprobación trae como resultado la corona de vida. Mi amado, ¿sabe por qué? Y muchos de ustedes saben que lo digo, y lo digo intencionalmente. Yo no me ocupo de mi salvación. Ya no me ocupo de ella. ¿Sabe por qué? Porque tengo certidumbre de fe de quien me la dio. Pero una cosa sí hago, y todos los días de mi vida me ocupo de que un día, cuando yo vaya al cielo, pueda tener por lo menos una corona para poner en las bodas del Cordero, en el trono del Dios Todopoderoso. La Biblia habla de varias coronas. El apóstol Pablo se refiere a la corona de vida, a la corona de gracia, a la corona de justicia. Yo no sé cuántas me irá a dar el Señor, pero por lo menos una le clamo a Dios que la pueda tener, para que yo no sea meramente oidor, sino hacedor. Para que cuando vayamos a las bodas del Cordero, yo no me quede mirando los que van a comer y van a participar de las bodas, sino que también vayamos y llevemos la corona delante de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no todos van a llevar esas coronas. Usted es salvo con salvación porque Dios se la dio. Y la Biblia dice que algunos irán al cielo oliendo a champuscao, pero ellos no llevarán las coronas. Tú, que anhelas llevarlas, sí, pero hay que ocuparse desde aquí. Por eso, cuando clamemos por sabiduría, porque nuestro anhelo más profundo es hacer lo que le agrada a Dios, entonces podremos estar totalmente seguros de que el Señor se apresurará a proveer la luz que necesitas en medio de la prueba, en medio de la dificultad. Hermano, el Señor dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, en el verso 7, dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe; el que busca, encuentra; y el que llama, se le abrirá. Es posible, mira, es posible que la dificultad por la que tú estés pasando todavía no tenga la respuesta. Es posible que Dios no te responda ya inmediatamente, o que, como en el caso mío, que llevo más de 4 años con mi esposa clamando por una circunstancia en nuestras vidas, por una prueba en nuestras vidas, vamos a completar 5 años, y Él sigue diciéndonos: espera, espera. Y nosotros dos seguimos esperando pacientemente. Pero yo creo, por lo que dice su palabra, mi Dios y Rey, Señor nuestro, Él responderá. Él lo prometió a mi vida. Él dijo que yo vería aquí en la tierra de los vivientes la bondad de Jehová. Y todos los días le digo: Señor, permíteme ver la tierra, aquí en la tierra de los vivientes, tu bondad y tu misericordia con mi esposa y con mis hijos. Permíteme, Señor, ver una iglesia que te adora, una iglesia que te exalta, una iglesia que te glorifica. Permíteme ver aquí en la tierra de los vivientes. ¿Sabe por qué? Porque el día que el Señor me llame a su presencia, si usted no ha sido transformado, le jalo las patas. En serio.
Por eso pida a Dios que usted se muera primero que yo, porque usted no me va a ver en un ataúd ahí. Ahí no voy a estar en un ataúd. Mi esposa sabe que no lo voy a hacer y se lo he pedido, porque salgo derecho al crematorio. Pero el anhelo que yo le clamo a Dios, conforme a la promesa que Él me hizo en el año de 1995, en el Salmo 27, que dice: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, oh sí, espera en el Señor, esfuérzate en el Señor. Yo estoy seguro que Él lo dejará ver. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 33 verso 3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y Él te dará. Clama a Él y Él te dará la sabiduría que necesitas para poder entender y comprender la situación por la que tú estás pasando. Cierra tus ojos y permite que el Espíritu Santo te inunde en este momento. Mi amado, yo no sé la circunstancia por la que usted está pasando. Yo no sé cuál es su dificultad, pero sé que al menos una tiene. Y yo quiero invitarle hoy para que usted permita que el Espíritu Santo de Dios tome su vida, su mente y su corazón. Ahí donde usted está, traiga esa necesidad al altar y dígale hoy al Señor Dios Todopoderoso: aquí está, Señor, esta dificultad, enséñame a crecer en ella, enséñame a crecer a través de ella. Haz en mí, bendito Dios y Padre, conforme a tu amor y a tu misericordia, que hoy tu palabra predicada en este lugar sea el atalaya para yo crecer más y más y más. Que hoy tu palabra predicada en este lugar, que me ha confrontado, llegue a lo profundo de mi ser y me lleve también a cambiar de actitud frente a las pruebas y frente a las circunstancias. No hay prueba más grande que Dios no pueda conocer. No hay nada oculto debajo del cielo que Dios no conozca. No hay secreto que sea oculto a los ojos de Dios. Él conoce todo de ti. Él conoce todo de mí. Por eso hoy te pedimos, Señor, derrama de tu misericordia a tu iglesia. Porque hoy, Señor, venimos ante el trono de gracia para clamar por sabiduría, para pedirte, Señor, hoy quiero ser lavado y limpiado. Hoy quiero traer mi aflicción a la cruz. Hoy quiero levantarme victorioso, porque en medio de la dificultad, porque en medio de la prueba, tú me sustentas, tú me sostienes y tú, Señor, proveerás para mí. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu amor y gracias por tu misericordia derramada en mi vida hoy en este lugar. Colócate de pie y terminemos cantando y adorando al Señor y declarémosle que su gracia es sublime, que su gracia es grande, que su amor y su misericordia son para siempre. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí y ahora libre soy. En mí digno es el Cordero de Dios
el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Digno eres tú, Señor, digno es el Cordero de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la prueba, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a todos los que le aman. La palabra de Dios es verdad y se cumple en su pueblo protegido por Dios. Mis amados, que Dios les bendiga. Él haga resplandecer su rostro sobre ti y de ti tenga misericordia, de tus hijos, de los hijos de tus hijos y de tus generaciones. Y todo lo que veas, todo lo que oigas, todo lo que digas, todo lo que tus manos toquen y todo lo que tus pies caminen, glorifiquen al Señor Dios Jehová de los ejércitos. Y la iglesia dice conmigo: amén y amén.